no solamente lo que le pasaba a él, sino lo que veía alrededor y lo que él esperaba que Dios hiciese con lo que estaba pasando, ¿sí? Por eso dice que, primero dicen, Dios solamente está acallada mi alma. ¿Qué será acallada? ¿Alguien tiene alguna otra versión de la Biblia que pueda leer? ¿Sí? Porque una cosa es reposa, muy bien. Está tranquila, ¿no? Mi alma. Solamente en Dios puede alcanzar un descanso verdadero, ¿sí? Solamente en Él puede encontrar un descanso verdadero mi alma. Recordemos que siempre cuando hablamos de alma estamos hablando del hombre en su integridad, ¿no? De su parte espiritual y de su parte física. Nosotros sabemos muy bien que a veces el descanso y la tranquilidad no dependen del colchón, como dice la propaganda, ¿sí? Depende de otras cosas. Nosotros podemos tener el mejor colchón, pero si nuestra parte espiritual no está bien, nosotros no descansamos, ¿sí? No pasa por el colchón. En cambio, por ahí, el que está en paz espiritual y tiene sus cuentas arregladas con Dios, puede dormir en el piso tranquilamente y le dolerá un poco la espalda cuando se levanta, pero duerme fenómeno, ¿sí? Depende del canon. No depende del canon, muy bien. Dice que en Dios solamente está tranquila su alma, dice David, porque de Él viene su salvación. Él solamente es su roca y su salvación, es su refugio. Y dice, no resbalaré mucho, dice Él, ¿sí? Y acá se refiere no al resbalar del pecado, porque nosotros siempre relacionamos el resbalar con el pegar una patinada y agarrar para el lado del pecado, ¿no? Sino que está hablando de su seguridad. Recuerdan que David siempre usaba el término que Dios hace sus pies como de ciervas, ¿sí? O sea que él podía andar por lugares peligrosos pero pisando firme. Por eso él dice, no voy a resbalar mucho porque Dios me está sosteniendo, no voy a caer. Y después empieza a involucrar a los otros, ¿sí? Porque siempre nuestra vida tiene relación con los otros. Cuando hablábamos en las últimas 2 semanas en el taller sobre enojo, el enojo siempre tiene que ver con los otros, ¿sí? Son los otros los que nos causan este enojo. Y en este caso, David tenía problemas con los otros, como todos tenemos, ¿eh? Todos tenemos problemas. Yo, por ejemplo, en mi trabajo tengo muchos problemas, porque es un lugar donde se reciben problemas y se trata de resolver problemas y todo eso genera problemas también, ¿sí? Entonces, hay que interactuar con un montón de gente, los cuales cada uno tiene un distinto rol. Y cuando las personas tienen distintos roles, se generan conflictos, ¿sí? Cada uno tiene un rol. Yo en la casa tengo el rol de padre, Tomás tiene el rol de hijo y eso genera conflictos, ¿sí? En las escuelas, por ejemplo, algunos tienen el rol de alumno y otros tienen el rol de profesor y otros tienen el rol de preceptor o de celador, otros tienen el rol de director y la interacción de los roles genera conflicto. Ahora, cuando nosotros involucramos a Dios en esta combinación de roles que es la vida, empezamos a ver que Dios tiene un orden para cada uno de nosotros, ¿no? Tiene un orden que Él quiere, que está establecido. Y cuando los hombres tratan de transgredir los roles de Dios, ¿sí? Entonces Dios a veces interviene, ¿sí? A favor de aquellos que le buscan, aquellos que realmente buscan la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso David, que sabía todo esto que yo les estoy contando, no sé si con tantas palabras, pero él era consciente de esto, de que Dios tenía un orden establecido y que él quería guardar a los que le buscan. Entonces, en sus canciones lo involucraba a Dios y le decía, bueno, Dios, mirá lo que está pasando e intervení, ¿sí? Y dice, ¿hasta cuándo maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada o como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, dice. Aman la mentira, ¿sí? Y ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy, ¿no? El tema de la mentira. Generalmente, los conflictos de los hombres y de los roles de los hombres producen mentiras, ¿sí? Los conflictos son una tierra fértil donde las mentiras
van apareciendo, porque cuando nosotros tenemos un conflicto, a veces para querer solucionar el conflicto, el remedio más rápido que encontramos, ¿cuál es? Mentir, ¿sí? Es lo que tenemos más a mano. Entonces, mentimos. Y a veces, mentir en un conflicto es como tirarle un balde de nafta a un fuego, ¿sí? El conflicto se hace peor, ¿no? Se agrava, ¿sí? Y los enemigos de David dice que no solamente que mentían, sino que habían ido a un grado más, ¿no? Dice que amaban la mentira, ¿eh? Para ellos la mentira era algo digno de ser amado. Dice, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón, ¿sí? Se refiere al tipo de mentira que nosotros conocemos como hipocresía, ¿eh? La hipocresía es un tipo de mentira, ¿sí? A veces nosotros pensamos que la hipocresía es un pescado aparte, pero no, es una mentira un poquito organizada nada más, ¿no? Cuando nosotros mentimos con nuestro rostro, mentimos con nuestras palabras, con nuestras actitudes, porque no se condicen con lo que realmente sentimos, ¿eh? Sentimos una cosa y aparentamos otras, o somos una cosa y aparentamos otra. Entonces, la hipocresía es un tipo especial de mentira, ¿sí? Que tarde o temprano sale a la luz, porque Jesucristo enseñó sobre esto, ¿no? Que tarde o temprano lo que está en nuestro corazón es lo que va a salir a la luz, ¿sí? Muy bien. Y dice después en el versículo 5, vuelve a lo que decía al principio, alma mía, en Dios solamente descansa, ¿sí? Reposa, porque de Él es mi esperanza, Él es solamente mi roca y mi salvación. Cantamos en la iglesia un coro que dice, bendeciré a mi Señor por siempre, ¿no? Y ahí va enumerando todas las cosas que Dios es para el salmista, ¿no? Y él dice que Él es su fuerza, su porción, ¿no? La roca, el lugar donde Él está seguro. Y para nosotros, por ahí, que vivimos en un mundo moderno donde la seguridad nos la dan otras cosas, pensar que una roca es un lugar seguro, nos cuesta un poquito pensar, ¿sí? Pensamos que la seguridad viene con una buena puerta, o con una alarma, o que la seguridad viene con una guardia policial, ¿sí? Así que si nosotros tuviéramos que escribir un salmo más moderno, ¿no? Le agregaríamos alguna de esas cosas, ¿no? Le mandaríamos policía, alarma, puerta, reja, para hablar acerca de la seguridad que Dios nos da. Pero él hablaba de que Dios era su roca, ¿sí? Dice en el 8, esperad en él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Seguramente que David estaba teniendo un problema serio con los que lo rodeaban, porque aparentaban una cosa, pero en realidad eran sus enemigos, ¿eh? Venían, como decimos nosotros, a sobarle el lomo, ¿sí? Pero en realidad lo que estaban haciendo era planeando cosas contra él. Por eso que él decía que los hijos de los hombres son mentiras, ¿sí? Pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada. No confiéis en la violencia, decía David, ni en la rapiña, no os envanezcáis, ni si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas, ¿eh? Ese es otro tema que vamos a ver hoy. ¿A dónde tenemos nuestro corazón? ¿Sí? ¿Cuál es el lugar donde nosotros tenemos afirmada nuestra vida? Y cuáles son las cosas importantes para nosotros. Y después termina diciendo, una vez habló Dios, 2 veces he oído esto. Esto es una forma poética que tenían los judíos de decir las cosas importantes, ¿no? Que de Dios es el poder, y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Muy bien. Terminamos con el Salmo. Ahora vamos a escribir. A ustedes que les gusta tanto. Vamos a repartir. Estas hojitas son de borrador, así que si no alcanzan buscamos más. Lo ideal sería que escriban 15 cosas, pero si escriben menos no hay problema, de las cuales
una vez que tengan la hoja en la mano, yo les voy a decir, porque si no me van a volver a preguntar todos de nuevo. Acá hay lapiceras, si no. Es una hoja borrador, digamos. Sí, es borrador, solamente del otro lado. Primero van a escribir 5 cosas que deben hacer antes de morir. Ojo, 5 cosas que deben hacer antes de morir, no que quieren hacer. ¿Sí? No que quieren hacer. No empiezan los viajes a Acapulco, todo eso. Primero, 5 cosas que deben hacer antes de morir. ¿Sí? Después de esto van a escribir 5 cosas que quieren hacer, que sueñan hacer. ¿Sí? Antes de morir. O sea, morir, ¿en cualquier momento o cuando se va a morir? Antes de morir. Nadie sabe acá cuándo va a morir. Y después, para completar las 15, 5 cosas, si las hay, que me hacen llorar. 5, yo tengo una lista. 5. Me quedo Eso corto. te pongo 85, así que Carlos Mateo. 5 cosas que me hacen llorar. 5 cosas que debo hacer antes de morir. Y 5 cosas que me gustaría hacer. ¿En forma de salmo o así no? Si lo podés hacer en forma de salmo, estaría buenísimo. la uno también para... Estaría buenísimo. El salmo de Sí. Juanchi. 5 que debo, 5 que quiero y... Y 5 que me hacen llorar. Y 5 que lloro, sí. Llorar... No importa... O sea, Llorar. Hoy vamos a hablar de un tipo de llanto en especial, pero bueno. Sacamos me quedé corto con las cosas que debo hacer. Queda un minuto. No, yo voy por la cuarta recién. Bueno, no tiene que poner todas. Poner. Tiempo televisivo. Igual no lo tienen que pregarlos por ahí después. Si se le ocurre alguna mientras que yo estoy hablando, pueden agregar. Después lo van a entregar. ¿Qué cosas me hacen llorar?
Es interesante que la Biblia, decíamos las semanas anteriores que la Biblia hablaba mucho acerca del enojo. Y la Biblia también habla en muchas partes acerca de la amargura de espíritu. ¿Sí? Es una frase que nosotros no usamos mucho, pero que la Biblia sí usa mucho. Pero evidentemente que si nosotros pensamos un poquito, podemos definir qué es amargura de espíritu. ¿Alguna vez ustedes han sentido amargura de espíritu? ¿Sí? ¿O tienen alguna idea de lo que es amargura de espíritu? Una tristeza muy grande, muy profunda. Una tristeza muy grande, muy profunda. ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo afectará la vida la amargura de espíritu? Hablábamos el otro día de cómo afectaba nuestra vida el enojo. ¿Cómo afectará nuestra vida la amargura de espíritu? Y en todo, porque en todo lo que haces o En las todo. decisiones que tomás. Muy bien, en todo lo que hacemos, en las decisiones que tomamos, La salud. en la salud, ¿sí? Hay cosas que producen en nosotros amargura de espíritu, ¿sí? Amargura de espíritu. ¿Cuál sería qué sería lo contrario a la amargura de espíritu? El gozo, ¿no? El gozo que viene del Señor, el gozo espiritual. Pero lo otro sería todo lo contrario, ¿sí? Si ustedes tuvieran que pintar la amargura de espíritu, ¿de qué color la pintarían? Negro. Marrón, gris, negro, ¿sí? Muy bien, si tuvieran que pintar el gozo del Señor, ¿de qué color lo pintarían? Bueno, acá parece que tenemos distintas opiniones. Amarillo patito. Amarillo patito, rosa, el arcoíris, bueno, dorado, muy bien, ¿sí? Hay distintas opiniones, ¿sí? Bueno, vamos a leer en Génesis capítulo 26. ¿La amargura tiene que ver con el enojo también? También el enojo puede producir amargura. Sí, sí. Génesis capítulo 26, los versículos 34 y 35. ¿Sí? Génesis 26, 34 y 35. Y cuando Esaú, ¿se acuerdan ustedes más o menos cómo venimos, no? Abraham, Dios llama a Abraham, ¿sí? Abraham se va de su familia y de su parentela con su esposa que se llamaba Sarai y después se llamó Sara, ¿sí? Muy bien. Dios le promete a Abraham que le iba a dar toda esa tierra, que en él serían benditas las naciones de la tierra, que tendría una descendencia que no se podría contar, ¿sí? Sin embargo, Abraham no esperó la promesa de Dios, sino que con una sierva tuvo otro hijo que se llamaba ¿cómo? Ismael, ¿sí? Ismael. Muy bien. Y después vimos que más adelante Ismael se tiene que ir de al lado de Abraham. Pero después Dios cumple su promesa y le da un hijo que se llama ¿cómo? Isaac, ¿eh? Muy bien. Y después, bueno, los personajes van muriendo. Muere Sara, después muere Abraham. Isaac recibe su esposa, que es de la familia de Abraham también, que la va a buscar el siervo. ¿Se acuerdan cuando va a buscar la esposa para Isaac? Y la trae, y esa esposa, ¿cómo se llamaba? Rebeca, ¿sí? Y Rebeca, después de casarse con Isaac, queda embarazada y tiene a luz ¿a quién? Mellizos, ¿sí? ¿Cómo se llaman los mellizos? Esaú y Jacob. El más grande era Esaú y el más chico era Jacob. Pero ya habían recibido ellos de Dios una palabra que decía que ¿qué? Que el más chico iba a ser el más grande, ¿sí? Y que el otro le iba a servir. Ellos ya tenían esa palabra acerca de Dios.
Para reafirmar lo que Dios les había dicho, un día Esaú, por un plato de guiso de lentejas, ¿qué hace? Vende su primogenitura, ¿no? Y hablamos en ese día de que el hecho de vender su primogenitura, no sé si ustedes se acuerdan, era el sinónimo del menosprecio que él sentía acerca de las cosas de Dios, ¿sí? Acerca de las bendiciones que Dios había dado a su padre, que había dado a su abuelo, y a lo que venía hacia el futuro en una vida con Dios. Él le daba más valor a sus apetitos sensuales, en este caso la comida, ¿sí? Y para él valía más un plato de guiso que la importancia de la primogenitura. Con todo lo que ello implicaba, no solamente lo material, sino también, y especialmente, la cuestión espiritual. Tanto Abraham como Isaac habían buscado su esposa dentro de su parentela. ¿Y se acuerdan todas las recomendaciones que Abraham le había hecho al siervo en cuanto a buscar la esposa para Isaac? ¿Sí? ¿Se acuerdan que le dio 2 recomendaciones? ¿Cuáles eran? Que tenía que esperar que le conviene el cabello en esa parte, no. Sí, no, pero las recomendaciones que Abraham le dio al siervo, 2 cosas tenía que hacer. Tenía que ser de la familia y si no, que nunca volviese a Isaac, ¿sí?, a su tierra, o sea, que nunca lo sacase de la promesa de Dios, ¿sí? Ahora, el propósito de Dios estaba bien claro y era un mandato familiar, o sea, era una enseñanza familiar que ellos tenían bien en claro. Recuerden que ellos eran los únicos como familia que creían en un solo Dios en toda la zona. Todos los otros pueblos eran politeístas, paganos, hacían cualquier zafarrancho. Ellos eran los únicos que adoraban a Dios y seguían y escuchaban la voz de Dios. Y los mandatos de Dios no eran muchos para ellos. No eran muchos, pero eran bien claros. ¿Sí? Eran bien claros. Esaú pertenecía a esa familia. No era que era un extraño. Había sido criado en esa familia de la misma manera, por la misma madre y por el mismo padre. Pero no era igual a Jacob. Recordemos que a Esaú le gustaba ¿qué? Cazar, andar en el campo, ¿sí? Y a Jacob ¿qué le gustaba? Estar en la casa, ¿sí? Estar en las tiendas, administrar lo que tenían, ¿sí? Muy bien. Era Esaú de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, ¿sí? ¿Qué hizo Esaú? Buscó esposa entre los que vivían ahí alrededor de ellos. No siguió el mandato familiar ni el mandato de Dios, ¿sí? Se bandió, se fue fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Y porque él, por el tipo de vida que llevaba, ¿sí?, él no estaba nunca compartiendo con la familia. Él siempre andaba por ahí, haciendo sus cosas, las cosas que le gustaban hacer. Y seguramente que haciendo las cosas que le gustaban hacer no andaría solo, ¿no? Y como no andaría solo, nosotros sabemos que la palabra dice que, bueno, lo leímos también el domingo, ¿no? Las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿eh? Cuando nosotros nos relacionamos con otras personas empezamos a escuchar, ¿sí? Y lo que nosotros escuchamos y vemos va contaminando nuestra manera de pensar, ¿sí? Nosotros nos vamos relajando en cuanto a lo que Dios nos pide, y empezamos a diluir la palabra de Dios y a mezclarla con las opiniones de los otros, ¿sí? Y entonces, al final, lo que está en nuestro corazón no es lo que Dios manda, sino lo que la mayoría cree que está bien. Y entonces, cuando llegó el momento de casarse, Esaú ni pensó en ir allá a la tierra de su padre, de sus abuelos, a buscar una compañera. Dijo, yo me voy a buscar una de por acá nomás, porque estaría bueno relacionarme con este y relacionarme con aquel. Y así de primera, sin pensarlo mucho, como hizo cuando cambió la primogenitura por un guiso, se casó con 2 mujeres de la zona. ¿Qué produjo esto en la vida de sus padres?
problema. Amargura de espíritu. ¿Sí? Amargura de espíritu. Una tristeza profunda. Ustedes lo dijeron, ¿no? Lo que es la amargura de espíritu. Una tristeza profunda que te marca toda la vida. Porque si vos estás, por más que tengan muchas cosas como ellos tenían muy buen pasar económico, eran respetados por los demás, vimos cómo los respetaban los pueblos que vivían alrededor, tenían tranquilidad, ¿sí? Y podía decir, bueno, podemos reposar en Jehová, pero no podían reposar como el salmista. ¿Por qué? Porque su hijo había hecho algo que para ellos era importantísimo y el error había sido muy, muy grande. Y entonces esto no los dejaba ser felices, porque toda la vida de Abraham y toda la vida de Isaac tenía que ver con las promesas de Dios y la proyección hacia el futuro. Recuerden que nosotros estamos hablando en este tiempo que las decisiones que nosotros tomamos no solamente nos afectan a nosotros, sino que van a afectar a personas que no han nacido todavía. ¿Sí? A nuestros nietos y a nuestros tataranietos van a ser afectados por las decisiones que nosotros tomamos. Esaú, al vender su primogenitura, afectó a toda su descendencia. Después, para embarrarla más, se casó con mujeres de los pueblos paganos, que tenían sus dioses paganos. Sus cuñados, su suegro, todos sus parientes políticos ofrecían sacrificios a dioses paganos, sacrificios humanos muchas veces, lejos completamente de la voluntad de Dios. Y todo esto amargó a sus padres. Dice que aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, ¿sí? Más o menos a los 100 años, Isaac se quedó ciego. ¿Sí? Pero esto fue un evento en la vida de Isaac. Isaac iba a morir muchos años después. Muchos años, ya vamos a ver cuántos. ¿Sí? Pero él se quedó ciego. No sabemos por qué Dios permitió que él se quedara ciego. Esto seguramente que es algo que afectaría a cualquiera de nosotros, ¿sí? Si nosotros nos quedáramos sin vista, esto afectaría nuestra vida. Y tendríamos que reinventar nuestra vida, ¿no? Bueno, la cosa que cuando él estaba ciego, se ve que pensaba mucho. Me imagino que los ciegos deben tener mucho más tiempo para pensar, porque como no les entra tanta información por la vista como a nosotros, tienen mucho más tiempo para meditar en muchas cosas. Entonces él, todo oscuro, pensó, me voy a morir, ¿sí? Porque bueno, vivió una vida de amargura, porque su hijo no había hecho lo que tenía que hacer, ahora había perdido la vista, y entonces todas estas cosas producen en nosotros un sentido de que la muerte está cerca, ¿sí? Que la muerte realmente está cerca. Entonces, como ustedes, y como yo, Isaac, tenía cosas pendientes para hacer antes de morir. ¿Sí? Tenía cosas pendientes. Tenía de las que debía y tenía de las que deseaba y de las que quería. ¿Sí? De los dos tipos tenía. Dice que llamó a su hijo Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Como ninguno de nosotros lo sabe, lo dijimos hace un rato, nadie sabe cuándo se va a morir, ¿sí? Nosotros podemos estar pasando por un momento de tristeza, de depresión, o pasando por un momento de enfermedad, y podemos sentir de que nos vamos a morir. Yo me acuerdo una vez, una señora que todos ustedes conocen, un día entró acá, a esta casa llorando, diciendo, no me quiero morir, yo no me quiero morir. Yo le decía, no se va a morir. No, porque yo sé que me voy a morir. Yo también sé que me voy a morir, pero no sé cuándo. Y usted tampoco sabe cuándo se va a morir. Es Dios el que dispone cuando una persona se va a morir. ¿Sí? Y no se murió. La viviste coleando. ¿Sí? Después de muchos años. Entonces,
es importante que nosotros sepamos que la muerte es una cuestión que está en las manos de Dios. ¿Sí? Está en las manos de Dios, no en nuestras manos. Pero también es importante saber que un día nos vamos a morir y que tenemos que prepararnos para la muerte. Tenemos que prepararnos para la muerte. Hace unos meses atrás, cuando el Señor me permitió hablar ante un montón de compañeros judiciales en el velorio de una compañera, yo aproveché la oportunidad que tenía de hablarles a todos, diciéndole que generalmente todos nos preparamos para la vida, hacemos cosas para prepararnos para la vida, pero muy poca gente se prepara para la muerte. Y nosotros tenemos que prepararnos para la muerte, porque vamos a morir. De eso no cabe duda. Vamos a morir. Y nosotros siempre vivimos proyectando qué vamos a hacer con nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuánto vamos a estudiar? ¿Cuánta plata vamos a juntar? ¿Qué casa vamos a tener? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Qué vamos a estar? Todos organizamos, ¿sí? La maqueta de nuestra vida, cómo queremos que sea nuestra vida. Pero no pensamos de que un día vamos a morir. Los cristianos sabemos que la muerte es simplemente un paso a la verdadera vida, a la vida eterna, a la vida con Dios, a la vida que vamos a pasar por la eternidad con Él, a la parte más importante de nuestra vida. Pero también para esa vida tenemos que prepararnos. ¿Sí? Bueno, Isaac se veía venir, estaba triste, estaba ciego y se veía venir la muerte que iba a tardar una pila de años. Y entre las cosas que a él le gustaría hacer antes de morirse, ¿sí? Vamos a ver qué tenía él en la lista. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes de que muera. ¿Cuál era una de las cosas que él quería hacer antes de morir? Comer, ¿no? Él quería comer el plato que más le gustaba, ¿sí? Esas eran las cosas que él quería. ¿De dónde habrá sacado Esaú ese deseo por comer que le llevó a cambiar su primogenitura por un plato de guiso? ¿De su padre o de su madre? Seguramente de su padre, ¿sí? Seguramente de su padre. ¿Por qué? Porque podemos ver que cuando Isaac vio venir la muerte, pensó: antes de morirme yo me quiero comer una comidita hecha así, algo así, que haya cazado mi hijo. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que ellos estaban acostumbrados a comer la carne del ganado de ellos, pero algo que viniera de afuera de la casa tenía un gustito distinto, como nosotros cuando hacemos alguna comida especial, ¿no? Todos los días comemos, o de vez en cuando comemos carne de vaca, ¿sí? O pollo constantemente, pero por ahí como algo muy especial hacemos un lechón, hacemos una cosa así. Eso para las comidas especiales. Bueno, para él la comida especial era comer algo que su hijo hubiera cazado, ¿sí? Y nosotros sabemos que ¿quién era el preferido de papá? Él, Esaú. Esaú era el preferido de papá. ¿Por qué? Porque cazaba, ¿sí? Porque cazaba. ¿Y por qué era el preferido de papá? Porque cazaba. Porque a papá le gustaba comer lo que cazaba el nene, ¿sí? Así que vemos, valga la paradoja, por el lado de la comida, el lado flaco de Isaac, ¿sí? El lado de flaco de Isaac. ¿Por qué? Porque él valoraba mucho eso. Antes de morir, quiero comer, ¿sí? Pero le agrega una cosa que debía hacer antes de morir. Primero una que quería, y después a esa que quería le agrega una que debía, ¿no? Dice acá: hazme un guisado como a mí me gusta, tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera, ¿no? Entonces, como cláusula le puso: bueno, vos haceme la comida que a mí me gusta y yo te voy a bendecir, ¿sí?
Ustedes piensen que Isaac sabía lo que Dios había dicho acerca de que Jacob era el que Dios había elegido, ¿sí? Que iba a ser el más importante. Sabía que Esaú había vendido su primogenitura también, ¿sí? Todo eso también, ¿eh? Sí, lo sabía. Lo sabía, porque había pasado hacía un tiempito, ¿sí? Ya vamos a leer ahora después cuando llegue la bendición final. Pero él sabía que la bendición del padre tenía mucho valor. Más en un hijo que ya sabía que había vendido la parte más importante que le tocaba en la familia. Entonces le dijo, bueno, anda, cumplime con esto y yo te voy a dar esto, ¿sí? Tráeme de la casa, haceme una buena comida y yo te voy a bendecir, ¿sí? ¿Le cierra el modelo de padre que era Isaac? No. ¿O no le cierra? No. No parece lo correcto, ¿no? De lo que estaba haciendo. No parece. Bueno. Y Rebeca, como buena esposa, estaba oyendo, estaba cuidando a su marido, por supuesto. Estaba cerca por si él necesitaba algo. Estaba oyendo. Y cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer, ¿sí? Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo preferido, diciendo, he aquí yo he oído que a tu padre que hablaba con Esaú de tu hermano, tráeme todo, y le cuenta, ¿no? Entonces, versículo 8, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando, ¿sí? Ojo que estamos en los tiempos patriarcales donde los hijos obedecían a los padres, ¿sí? En estos tiempos los hijos obedecían al padre, ¿no? Nosotros le... No, y a la madre también, respetaban mucho a los padres, ¿sí? Por más que tenían 40 años, ¿sí? Por ejemplo, una de las cosas a mí que me llamó la atención cuando empecé a conocer gente de Chile, es que la gente de Chile trata a los padres de usted, por lo menos antes. Todavía. ¿Sí? Todavía. ¿Sí? ¿Qué demuestra esto? Un respeto hacia los mayores, ¿sí? En algunos casos el respeto es miedo o alguna otra cosa. Pero bueno, es una forma de respetar a los mayores. ¿Sí? Acá la madre le dice a Jacob, mirá, obedeceme en esto que te voy a decir, ¿sí? Nosotros nuestro hijo le decíamos, haz lo que te digo, y a veces lo hacen y otras veces no lo hacen. Pero acá le dijo, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras. Y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Ella sabía cómo era la comida que le gustaba. Y sabía también que no importaba tanto qué carne le pusiera a la comida, sino cómo la preparaba. ¿Mm? Y tú la llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Sí? También Rebeca pensaba que Isaac se iba a morir, cosa que no iba a pasar. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, ¿no? Y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá como por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Fíjense. Hijo mío, primero, obedeceme. Después, si te sale mal y te maldicen, la maldición me hago cargo yo. No sé cómo iba a hacer eso, ¿no? Pero la madre, esto me hace acordar a ciertas oraciones que he escuchado por ahí que dicen, Señor, llévame a mí en su lugar, o cosas por el estilo, ¿no? No tiene mucho valor que uno se haga cargo de la maldición de otro, ¿sí? Pero acá la intención de Rebeca era que Jacob hiciese lo que ella quería, ¿sí? Entonces lo estaba manipulando. Y dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelo. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados como a su padre le gustaba.
Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Leí ahí en un comentario, que el tipo de cabras que criaban y que se crían todavía en Israel es una cabra que se llama cabra camello, que no tiene nada que ver con las cabras que nosotros conocemos acá. Que los romanos utilizaban el pelo de esas cabras para hacer pelucas para la gente, porque tienen un pelo muy parecido al cabello humano, ¿sí? Que no son como las cabras que nosotros tenemos acá, que aparte de ciego tenía que tener... Sí. Entonces le puso la piel de los cabritos, no, aparte eran cabritos, eran chiquitos, y para que pareciera el pelo de Esaú, que seguramente sería muy peludo, ¿sí? Muy peludo. Y entregó los guisados y el pan que había preparado, 17, en manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Sabía, era ciego, pero sabía que era difícil salir a cazar y encontrar algo tan rápido, ¿sí? Para cocinar. Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. ¿Sí? Bueno. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palpó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos la mano de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Dicen los entendidos que esta bendición de Isaac, que fue escrita en hebreo por Moisés, es una de las poesías más hermosas de la Biblia, que nosotros no la podemos apreciar porque está traducida al español, por supuesto, y la poesía no se puede traducir, ¿sí? Si nosotros agarramos el Martín Fierro, lo pasamos al hebreo, lo leen ellos, no entienden nada, ¿sí? Bueno, así pasó, pero dice que esta bendición es una joya de la literatura hebrea, que la siguen usando los judíos para bendecir a sus hijos, ¿sí? Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Muy bien, vamos a pensar un poquito en lo que hizo Jacob, ¿sí? Primero, Isaac estaba mal. ¿Por qué? Porque pensó que se iba a morir, primero. Después, como pensó que se iba a morir, se acordó de que tenía que hacer ciertas cosas, ¿sí? Como una, bendecir a sus hijos. Segundo, tenía gustos especiales, ¿sí? Y pensó que antes de morir sería bueno darse un buen gusto. Mezcló los deberes que tenía con Dios con sus gustos personales, ¿sí?
Mezcló porque condicionó la bendición a que le trajeran su comida preferida, ¿sí? Cuando nosotros tenemos ciertos gustos por algunas cosas, ¿sí? Todos tenemos gustos por alguna cosa. Nos hablaban el otro día en el curso de adicciones del centro del placer, ¿no? Que tenemos el centro del placer que está acá, y que nosotros hay cosas que nos causan placer, y que una vez que descubrimos cuáles son esas cosas que nos causan placer, las buscamos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cosa que a la mayoría de la gente le causa placer, a la mayoría, es comer chocolate, ¿no? Entonces, uno va y por ahí tiene un poco de plata y dice, "Ay, tengo que darme un gustito", va y se compra un chocolate, y eso le causa placer, especialmente si se lo come solo, ¿no? Sí. Yo me acuerdo cuando yo era chico me gustaba comer quinotos, pero en mi casa había muchos que le gustaban comer quinotos. Entonces yo, cuando juntaba los pocos pesos para comprar la bolsita de quinotos, compraba una bolsa de quinotos y me subía arriba del techo. Y allá arriba del techo me comía los quinotos. Entonces tenían otro gustito más especial, el quinoto no compartido, ¿no? Bueno, hay cosas que a nosotros nos causan placer, ¿sí? Nos causa placer. Y a veces cuando nosotros buscamos el placer de esas cosas que nos gustan, tomamos malas decisiones. Empezamos a mezclar nuestra vida espiritual con las cosas que nos causan placer, y a canjear, ¿sí?, nuestros deberes que tenemos delante de Dios con las cosas que nos gustan, ¿sí? Y empezamos a relegar las cosas de Dios por las cosas que nos gustan. Esto no quiere decir que está mal que a nosotros nos guste algo y que nosotros busquemos de vez en cuando comer alguna cosa que nos gusta o hacer alguna actividad que nos gusta. El tema es cuando nosotros dejamos nuestros deberes que tenemos delante de Dios por estas cosas, ¿sí? Por ejemplo, me gusta la pesca, ¿no? Me encanta la pesca, entonces yo todos los fines de semana me voy a pescar. Me compro una lancha, me pongo atrás del auto y salgo de trabajar y me voy a pescar todos los fines de semana. Si me olvido de que hay un Dios, que hay un día que es de Dios, que yo tengo mis deberes delante de Él, ¿no? Bueno, y así están los que les gusta el fútbol, los que les gusta y hacen de eso su forma de vida y se olvidan de Dios completamente, ¿sí? Hay cosas que le causan placer, ¿sí? Y bueno, y así se llega también a las adicciones, ¿sí? De la misma manera. Muy bien. Entonces acá, este gusto desmedido por la comida le lleva a tomar malas decisiones a Isaac, porque todo esto se desencadena porque él tenía ganas de comerse una comidita. No sé si se dieron cuenta ustedes, que todo el problema vino por ahí. Hizo un mal uso también del concepto de la muerte, ¿sí? Todos nosotros sabemos que nos vamos a morir, y nosotros a veces pensamos que esto nos da ciertas libertades, ¿no? Que como sabemos que estamos cerca de morirnos, podemos hacer cosas que no hicimos antes, ¿sí? Total, ¿quién nos va a decir algo porque nos vamos a morir? He visto yo, y también en personas cercanas a mí, que gente que sabe que se va a morir pronto empieza a decir cosas que no dijo toda su vida, ¿no? A mí me parece, Griselda, que vos sos esto. Entonces él empieza, le dice todo, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, total, ¿cuánto me quedará? ¿Un mes, 2 meses? Voy a empezar, aparte después me voy a morir y todos se van a sentir culpables, se van a sentir mal. Entonces yo agarro y le digo, o hago cosas que nunca hice por temor de Dios, pero ahora como me voy a morir parece que Dios me va a dar una venia para hacer cosas, ¿sí? Cuando es todo lo contrario, me tengo que preparar para llegar a la presencia de Dios, ¿sí? Entonces empiezo a hacer cosas, ¿sí? Entonces Isaac tenía un concepto equivocado de la muerte. Sumado a esto, tenemos a Rebeca y Jacob, que quieren aprovechar la ocasión de las malas decisiones de Isaac para tomar malas decisiones también ellos. ¿Por qué?
¿Era necesario que ellos hicieran lo que hicieron? ¿Eh? No. No, ¿por qué? Porque Dios ya le había prometido las bendiciones. Dios ya se la había prometido, ya le había dicho que el menor iba a ser más grande que el mayor y todo, ya se lo había dicho. ¿Era necesario engañar a Isaac? No. No sabemos si Jacob tenía muchas ganas de engañar a su padre, pero fue influenciado por su madre para engañar a su padre. Lo cual es más grave. Y más grave todavía es que cuando ya estaba adentro de la mentira, ¿qué pasa cuando estamos adentro de la mentira? Seguimos mintiendo, entonces tenemos que hacer la mentira cada vez más grande, ¿no? ¿Y cuál es la mentira más grande que nosotros podemos hacer? Involucrar a Dios en nuestra mentira. Ah, porque a mí Te lo juro. me lo dijo el Señor, ¿no? Te lo juro por Dios, ¿sí? ¿No? O esto yo lo hago porque es la voluntad de Dios, porque a mí me lo dijo el Señor. Entonces cuando le pregunto, ¿y cómo hiciste para casar tan rápido? ¿Recién te fuiste? ¿Ya casaste, cocinaste, ya hiciste todo? ¿Cómo hiciste? Ah, no, el Señor me puso el animal delante mío, ¿no? Y entonces lo involucramos a Dios dentro de nuestras mentiras, ¿sí? Y esa es la mentira más terrible que nosotros podemos hacer, cuando metemos a Dios adentro de nuestras mentiras. Muy bien, dice después que vemos cuando llegó Esaú, ¿no? Que Esaú, su hermano, volvió al final del 30, volvió de cazar, e hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Ahí se le pasó todo el gusto por el guiso que había tenido, ¿no? Y por el momento que había pasado. Y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Fíjense que dice que comió de todo, ¿no? Comió de todo. Se estaba muriendo, pero comió bien. Dice: yo le bendije y será bendito. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, que significa el que suplanta, pues ya me has suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? ¿No te quedó ahí? Echame una orada. Echame una oradita así. Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Ya le di todo a él. Fíjense el valor que le daban a la bendición del padre. Sí. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición? Ya estaba enojado, ¿no? ¿Cómo puede ser que tenga tanta plata una sola bendición? ¿No? Bendíceme también a mí, padre mío. Y acá llegamos a la parte del llanto. Y alzó Esaú su voz y lloró. Ahí se dio cuenta de cuánto había menospreciado a Dios, de qué malas decisiones había tomado en su vida. Ahí se dio cuenta que su vida había transitado por cosas terrenales, por cosas que a él le gustaban, la pasaba bien, pero llega un momento en nuestra vida que nosotros nos tenemos que preguntar: bueno, pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos con nuestra vida? Cuando nosotros nos ponemos nos preguntamos: ¿qué cosas me faltan hacer antes de morir? Ahí nos damos cuenta de qué cosas hicimos con nuestra vida y qué cosas nos faltan hacer. Y dice que él lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, y ahí le tiró una bendición, pero fíjense lo que es la bendición. He aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. O sea, va a vivir a la intemperie. ¿Sí? Y por tu espada vivirás.
Si querés vivir, vas a tener que pelear, vas a tener que defenderte. Y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Va a llegar un día que él va a dejar de tener dominio sobre vos. ¿Sí? Esa fue la única parte más buena de la supuestamente bendición que le dio Isaac a su hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la suerte estaba echada, ya estaba definido cómo iba a ser todo. Esaú fue enlazando malas decisiones por agarrarse a cosas terrenales, ¿no? Y aborreció Esaú a Jacob, dice, por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Fíjense todo lo que trae derivado las malas decisiones, el posicionarnos en la vida de una manera equivocada, ¿sí? Porque si bien Jacob tenía un montón de culpa en las cosas que había hecho, Dios ya tenía una decisión tomada. Y Esaú había tenido oportunidades para cambiar esto. Había tenido oportunidades, pero no las aprovechó. No las aprovechó. Menospreció la primogenitura, ¿sí? Y ahora su padre, que también menospreció su responsabilidad delante de Dios, había llevado a que la bendición también se la llevara Jacob. ¿Ustedes se acuerdan en la Biblia de personajes bíblicos que hayan llorado? Jesús. Jesús dice que lloró cuando murió Lázaro, ¿sí? ¿Es una buena razón para llorar esa? Sí, ¿no? Se muere una persona que creemos, sí. ¿Otros que lloraron? Jeremías por el pecado de su pueblo, ¿no? Y por todo lo que tiene que pasar. David, cuando murió su hijo, después del pecado con Betsabé. Pedro, cuando negó a Jesús, lloró amargamente, dice la palabra, ¿sí? Lloró amargamente, porque hay distintas formas de llorar, ¿sí? Lloró amargamente. De Judas no se dice que haya llorado, pero seguramente que lloró mientras que iba a ahorcarse, ¿sí? ¿Se necesitan por el... Y tenemos que pensar ahora en nosotros, ¿sí? En toda esta historia que hemos leído y que vamos a seguir la semana que viene. ¿Con qué personaje yo me siento identificado en mi vida? ¿A quién me parezco más? ¿A Isaac? ¿A Esaú? ¿A Rebeca? ¿A Jacob? La forma en que yo actúo, la forma en que yo manejo mis gustos por las cosas que me agradan, ¿lo tengo controlado? ¿Me controla mis decisiones? Mi relación con Dios es algo que determina las cosas que yo hago en mi vida, o queda supeditada mi relación con Dios a lo que me sobra de vida después de que yo hago las cosas que me gusta hacer, ¿sí? Porque esto es lo que va a determinar cómo va a ser mi futuro. Y muchas veces me va a tocar en la vida llorar amargamente por tomar malas decisiones. Porque mi vida está inundada de cosas que me llevan a tomar malas decisiones. Las malas decisiones no vienen de un momento al otro. Tienen un caldo de cultivo, tienen una tierra preparada donde nosotros la venimos alimentando y después surge la mala decisión. Cuando nosotros pasamos nuestro tiempo llenándonos la cabeza de las ideas de los que nos rodean, si salimos todos los días a cazar con los vecinos, vamos a tener la idea de los vecinos y no la de Dios. Si nosotros pasamos nuestro tiempo, por ejemplo, escuchando las canciones del mundo,
¿no? Estamos todo el día, qué sé yo, hay algunas adicciones que son muy bravas, por ejemplo, a algunas personas que les gusta Arjona, ¿no? Empezamos a escuchar canciones de Arjona, que yo vamos a tener la visión del mundo de Arjona, Yo no eso. ¿sí? Y si nos pasamos escuchando rock y entendemos lo que dice, ¿no? Vamos a tener la visión del mundo que tiene el rock, ¿sí? Y si nos pasamos escuchando, como en mis tiempos, a Serrat, por ejemplo, cuando creíamos que era una de las maravillas del mundo, y vamos a tener la visión del mundo que tiene Serrat. Y así pasa, ¿eh? Yo conozco cristianos que han escuchado tanto a Cristina, que tienen la visión del mundo de Cristina, no la de Dios. Por eso que es tan importante en dónde me muevo yo, en qué ambiente me muevo, con qué alimento mi corazón, porque ahí está el origen de mis decisiones. Ahí está el origen de mis decisiones. No tengo que vivir en una mentira, que es lo que el mundo me mete, porque va a llegar un momento que voy a tomar decisiones equivocadas y después voy a llorar amargamente, voy a llorar con un llanto que es el llanto del que no puede dar vuelta a las cosas, porque ya las decisiones están tomadas. Es muy triste. Ya vamos a ver más adelante todo lo que le afectó a Esaú. Ustedes piensen en Lot, ¿sí? En las decisiones de Lot. ¿A dónde lo llevaron? ¿Se acuerdan de Lot? ¿A dónde lo llevaron? Fuera del pueblo de Dios. A tener hijos con sus hijas. ¿Sí? Y acá tenemos a Esaú. Malas decisiones, ¿sí? Muy bien, para terminar vamos a leer algunas de las cosas que ustedes han escrito, así que me alcanzan las hojitas. ¿Me podés dejar leer este que ¿Sí? estudié hoy? Su hermoso, necesito lo estaba dando. La palabra de Dios a la vida, dice. Es el único más seguro, dice. El camino más seguro. No presentamos. Tanto como para el Silencio. éxito y la prosperidad. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Yo estuve buscando hoy. Qué hermoso, hoy lo estuve meditando. Qué bueno. ¿Qué vas a pedir todo lo que No, vamos a leer algunas nada más. Vamos a leer algunas. Bueno, pues yo escribí un poquito. Tengo mucho. Muy bien. ¿Qué debo hacer antes de morir? Confesar mis faltas, estar al día con Dios, perdonar a quien me hizo daño, decirle que ya lo perdoné, decirle a mis seres queridos que los amo, mantenerme firme en el Señor, dar frutos, como dice Jesús. ¿Qué tengo que hacer antes de morir? Entregarme a Dios, ser solidario, aceptar lo que Dios quiere, seguir siendo verdadero, no salir de la presencia del Señor. Muy bien, 5 cosas que debo hacer. No llegó a las 5, pero hablarle a otros de la salvación de Jesús, instruir a mis hijos en el camino del Señor, acompañar y cuidar a mis padres en la vejez. Pero muy bien. Cosas que debo hacer. Bueno, cuidar y proteger a mi familia, ¿sí? Cosas que debo hacer antes de morir. Criar a mis hijos, crecer espiritualmente y terminar mi casa. 5 cosas que debo hacer. Te hicieron un cuadro sinóptico, que ya me están confundiendo. 5 cosas que debo hacer. Seguir a Cristo, no alejarme, tratar e intentar seguir viviendo una vida cristiana, evangelizar, recibirme y trabajar. Muy bien. 5 cosas que debo hacer. ¿Tenemos un médico entre nosotros? Bueno, esto lo vamos a dejar para algún egiptólogo. Sacar las materias de la escuela y llevarlas a dónde. Leer la Biblia toda, predicar el Evangelio, formarme para mi futura familia y ser un testimonio vivo. Muy bien. Soltero.
¿Quién será? Terminar la facultad, respetar a las personas, obedecer, perdonar, no criticar. ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Confesar. Bueno, ya está. Ahora empezamos con las cosas que... falta el... ¿qué dice? Ser obediente a Dios, servir con todo fervor y amor a mi Dios, estar a cuenta con mi prójimo, besar mucho a mis hijos y abrazarlos. No sé si a los hijos... Antes de morir, antes no. Puede empezar ahora. Claro, todos estamos en la parte de antes de morir. Bueno, ¿qué me gustaría o deseo hacer? Ver familiares que hace mucho que no veo, conocer en persona a mi hermano, viajar con mi esposo, casarme por iglesia, ir a los lugares donde viví, 6 puso, ver a mis hijos sirviendo a Dios. Muy bien. Trabajar, estudiar, casarme, cumplir todos los sueños, seguir siendo de Dios. Muy bien. 5 cosas que sueño. Sueña 2 nomás. Ver a mis hijos, nietos, ser siervo del Señor, agradar al Señor con mi vida. Muy bien. Tener una casa, mi casa, tener otro hijo y viajar. Bueno, ese no puso nada. Terminar de estudiar, no dice nada más. Se lo lleva todo el resto de su vida. Porque nunca se termina. Siempre hay algo pasa. Bueno. Desarrollar y conocer más a Dios y mi relación con Él, formarme y prepararme para la obra de Dios, estudiar mi carrera, casarme y tener hijos, ser un buen amigo, qué bueno, hijo de Dios. Muy bien. Terminar la facultad, tener un estudio, una empresa, felicidad, viajar a Londres y tener un campo. Muy bien. Vivir en Bariloche, en el lugar que nací, tener un trabajo de profesional, tener mucha plata y conocer otros países. Muy bien. Ese es el sueño, como el sueño. Eso es lo que quieren hacer. ¿Qué cosas me hacen llorar? Ver sufrir a niños, ancianos desprotegidos, saber que hay gente que muere sin conocer o aceptar a Dios, orar, cantarle a Dios, de impotencia, dice llorar de impotencia, de alegría y de tristeza. Muy bien. ¿Qué cosas me hacen llorar? La soledad, las injusticias, las mentiras de otros, las calumnias, que no me valoren. 5 cosas que me hacen llorar: ver sufrir a los seres queridos, saber que muchos familiares, amigos, conocidos se han perdido, pagar las consecuencias de la desobediencia que he cometido. ¿Qué cosas me hacen llorar? Las discusiones, el miedo, no disfrutar, la angustia. Cosas que me hacen llorar: un niño desamparado, una película. Muy bien. Cosas que me hacen llorar: cualquier tipo de acto que dañe o haga sufrir a mi familia. Cosas que hacen llorar: estar separado de Dios y no poder encontrarlo, estar mal con mi familia y mis amigos, sentir soledad o vacío. ¿Qué le hace llorar? Una mujer que llora, mucha gente junta, bebés que lloran, gente muy sociable, le hace llorar a la gente muy sociable. No poder reaccionar ante una situación. Muy bien. Hay uno que no llora. Ver sufrir a niños, ancianos, desprotegidos, ya lo leí. Muy bien. En cuanto a mí, ustedes saben las cosas que me hacen llorar porque me han visto llorar, así que ya saben por qué lloro. Sí. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Sí? Primero, cuando nosotros tenemos una escala de valores equivocada y menospreciamos
las cosas de Dios y mezclamos las cosas de Dios con las cosas que nos gustan y empezamos a manipular nuestra vida, seguramente vamos a tener que caer en la mentira, ¿sí? Para arreglar estas cuestiones delante de los demás. Y todo esto nos va a llevar a decisiones que muchas veces son irreversibles, ¿sí? Y esto lo que nos va a traer es una amargura de espíritu en nuestra vida, una amargura profunda, que nos va a hacer llorar de una manera que casi ninguno de ustedes puso acá, ¿sí? Porque bueno, si solamente lloramos por una película o por alguna de estas cosas, es que no tenemos cosas verdaderamente serias que nos hacen que llorar, recuerden que las películas la mayoría de las veces no son verdad, son cosas que alguien hizo para que nosotros lloremos. Pensemos entonces en esta historia que hemos leído hoy. Ahora en el libro de Génesis nos vamos metiendo en historias cada vez más truculentas, más con muchos más personajes, con muchos más roles distintos, cosas que nos van a llamar verdaderamente la atención. Pero dijimos que nosotros estudiamos Génesis para ver dónde están los fundamentos de nuestra vida cristiana. Tenemos que vernos en estos personajes, ¿sí? Tenemos que vernos en estos personajes. ¿Quién soy yo? ¿Como quién estoy actuando? ¿Podría haber sido Noé? ¿O podría haber sido Caín? ¿O podría haber sido Esaú? ¿Sí? ¿Doy el tipo, como dicen hoy en día, de estos personajes? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por los ejemplos que tú nos dejaste en ella. Te damos gracias, Señor, porque en ella encontramos todo lo que necesitamos para agradarte, Señor. Nosotros queremos agradarte en todo, Padre. Anhelamos que realmente nosotros podamos gozarnos y disfrutar de tu presencia, Señor, de estar contigo, de conocerte más, Señor. Sabemos que tú has puesto muchas cosas buenas en este mundo para bendecirnos, pero ninguna de estas cosas debe dominar nuestra vida, Padre. Señor, gracias por estos ejemplos que pusiste en tu palabra. Enséñanos, Señor, a no caer en estos errores. Enséñanos, Señor, a no caer en la mentira. Señor, enséñanos a no dejarnos llevar por actitudes que después nos terminan haciendo tomar malas decisiones, Padre. Que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Ese era tuyo?